Pura voluntad de poder. La crítica moral, la crítica moral. Pura voluntad de poder en abstracto. No hay patria ahí. No hay patria. Ahí la patria soy yo. Claro. Digamos, es como la versión grondoniana de Maquiavelo. Claro, claro, claro. A mí lo que me interesa pensar es qué tipos de respuesta, cómo podemos abordar para, digamos, desarmar ese tipo de cosas tan frecuentes, de que esto es una cosa absolutamente vacía, que es porque sí, que están ahí, que deben seguir estando ahí, y eso se cierra en sí mismo, digamos. Sí, me lleva, no me quiero ir de la pregunta porque me parece muy fuerte y muy difícil también. Pero pasa lo mismo con el tema de la demagogia, ¿no? La categoría de demagogia se ha vuelto una especie de obturador de la mirada política. Y tuve ocasión de discutirlo no con el tema de Kirchner, sino con el tema de Francisco, ¿no? Es todo demagogia. Bueno, la política siempre tiene una línea de mensajes, que no es posible saber hasta dónde responden al fuero íntimo y sincero de quien los emite y hasta dónde es el efecto que los emite quiere provocar en su público. Además, si nos miramos cada uno de nosotros, yo voy dando charlas o ustedes en cualquier conversación de café, el tipo que entra al circuito público y social, de amigos, incluso de relaciones, sin ningún tipo de máscara. La palabra persona, todos sabemos que la palabra persona significa máscara, es una palabra de origen etrusco. Las caras que nosotros tenemos son máscaras. No es la misma la cara que tenemos en nuestra familia que dando charlas o tomando el bondi. Son máscaras permanentemente. Pero no me quiero ir porque creo que tiene un parentesco, pero se iría muy lejos de la insidiosa pregunta. No, yo creo que en esos puntos, primero creo que hay una mirada de estómago lleno en esa crítica. Hay una mirada de estómago lleno porque yo puedo desensibilizarme de la asignación universal, puedo desensibilizarme de la jubilación universalizada, el país de mejor composición de cobro jubilatorio por población, puedo desensibilizarme del nivel salarial comparativamente más alto de América Latina, si no vivo de un salario, si no tengo problemas con dudas sobre que voy a tener una vejez muy confortable, y si no tengo ningún problema para llevar a mi hijo a la escuela y para darle de comer a mi familia. Entonces ahí hay un piso, si uno quiere, clasista, donde los significados de las palabras mutan. En un caso es demagogia, o es acumulación de poder. El ANSES es una acumulación de poder y de guita, obviamente. Y creo que vos fuiste, Ricardo, uno de los primeros que me advirtió que ahí venía un cambio cualitativo en la relación de fuerzas políticas en Argentina, porque era una caja que solicitaba ser incorporada, era la caja que estaba en manos de los que querían destruir el proyecto político, y era una caja que, digamos así, democráticamente le correspondía tenerla al Estado. Y entonces me parece que es el acto, yo creo que es el acto de valentía y de energía política más noble que ha tenido el gobierno en estos años. Ahora, si uno dice, de estos procesos políticos, hay funcionarios que se enriquecen más de lo debido, que confunden un poco la cuenta bancaria propia con el dinero del Estado, si todas las cosas se hacen dividiendo netamente lo público de lo privado, yo no puedo negar que no debe ser así, porque si no estaríamos ya en una sociedad de santos. Si no hubiéramos salido de esa Argentina desvalida, decaída, descompuesta moralmente, y mágicamente seríamos una sociedad de virtuosos, porque los políticos son personas de las que podría estar sentado acá, de carne y hueso, con historias. Bastante popular la composición de la política argentina, comparada con Chile, comparada con Uruguay, comparada con Brasil. Son orígenes populares, y ahí te dice, claro, justamente porque son orígenes populares, cuando llegan al gobierno se chorean todo. Bueno, está bien, pero entonces, ¿dónde ponemos el principio que distingue una política de la otra? Porque
cualquier construcción de una grilla que separe identidades y separe experiencias, separe juicios sobre la calidad política, tiene que construir una variable que pueda ser diferente. Y yo la verdad es que no creo que la conducta de los funcionarios públicos sea radicalmente diferente de un gobierno al otro. Hay un problema, el Estado es como tal un problema complejo. Asignarle a un porcentaje chico de la población la capacidad de tomar decisiones a nombre de todas las personas, eso filosóficamente eso es un problema de difícil solución. Los teóricos del comunismo confiaban en que no haría falta en el futuro del Estado porque todo sería de todo. Por ahora eso no funcionó. Lo que sí funcionó es liberar al Estado, luchar contra la corrupción estatal vaciando al Estado. Devuélvanle la guita a las AFJP, devuélvanle a Brufó y a Repsol, YPF, porque ustedes son unos chorros, devuélvanle el Banco Central a los grupos financieros para que nos cuiden de la inflación, desháganse, porque así se hace un Estado más virtuoso y somos todos, no tenés ocasión de robar, porque la plata ya se la quedaron los grandes. La guita ya se la quedaron los grandes. Entonces, los tipos que tienen como función teórica y como función práctica y están expuestos a que los metamos presos si no la cumplen. Porque vos, el empresario, cuando vos te enterás por el polémico Moreno, que los muchachos de Clarín, de papel prensa o del grupo Clarín, ganan 180 lucas, 200 lucas por mes en blanco y con todos los lujos, pues sí, pero ¿cómo es la cosa? Protestamos como un diputado gana 35, 40 mil pesos, no sé cuánto, si ganará 2 más o 2 menos. Ahora, y con los diputados podemos hacer una marcha y pedirle al partido tal que haga una ley para que ganen 15 mil pesos, 8 mil pesos, pero con los empresarios no podemos hacer nada, porque lo de ellos no es público. Es como cuando te dicen, pero la nata que gane la guita que quiera porque se la pagan los empresarios. En cambio, la televisión pública tiene que ganar un sueldo de obrero rural. ¿Viste? O sea, ¿cómo es la cosa? El lado corrupto de la historia es el Estado y el lado virtuoso de la historia es el mundo privado. YPF de los españoles. Cuando se pueda escribir, no creo que tarde mucho, cuando se pueda escribir un libro sobre la experiencia de YPF privatizada, va a ser estremecedor. Al lado de eso, los choreos que puedan llegar a ver y que se puedan llegar a fundar en la justicia va a ser un poroto, porque ¿cuánta es la guita que se fugaron? ¿180.000? ¿Cuántos son? ¿Millones? La fuga de capitales. Sí, alrededor de 200 millones. Eso es un robo. No sé si habría una palabra equivalente a genocidio para el afano. En lugar de asesinato, afano. Eso es un afano de alta. Igual como vos decías, lo que es sospechoso es que hay una elección de que el discurso crítico pase por lo moral. Porque a nadie se le ocurrió hacer un discurso crítico sobre la corrupción de Menem durante el gobierno. Pues sí, pero digamos, no con esta... Pero fíjate, te diría que tenía ribetes así como satíricos. Sí, pero te voy a decir por qué. En mi opinión. Sí. El discurso anticorrupción en la época de Menem fue parte del discurso dominante. Fue parte del discurso dominante. Lo usaba Domingo Cavallo, el gran moralista. El día que averiguemos todos los dedos, donde dejó todos los dedos que dejó pegados ese muchacho en su historia, empezando por la estatización de la deuda privada en la época de la dictadura. Cuando terminemos de averiguar eso nos vamos a reír. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que se criticaba la corrupción porque se decía así: el programa es correcto, vamos en la buena senda. Pero el problema es que no se achica el gasto público porque están los políticos ladrones, sobre todo los gobernadores de provincia, que algunos mejor, otros peor, trataban de solucionar, trataban de hacer funcionar el sistema educativo que se lo tiraron en la cara a las provincias y les reclamaban que bajaran el gasto público y para reclamar la baja del gasto público no había mejor herramienta que la moral anticorrupción. Es decir, esto se va en choreo, entonces hay que bajarlo. ¿Para qué? Para subir la tasa de ganancia de los grupos más concentrados de la economía.
en última instancia es así, esto no elimina el problema. Yo quiero, por si no queda claro, decir que no elimina el problema de la lucha contra la corrupción, porque además la lucha contra la corrupción es una debilidad del príncipe. Para nosotros, el príncipe, el moderno príncipe imaginario, que es el pueblo argentino, para no establecer banderías, para no hablar de los que votan una cosa o la otra. El pueblo argentino, como necesidad, necesita que el príncipe sea un príncipe que no robe. Entonces tiene la obligación de denunciar, de enfrentar, de discutir, de no permitir que eso se haga. Ahora, es una lucha que hasta donde yo puedo llegar a ver no tiene un final exitoso definitivo. O sea, tal día de dentro de X años en Argentina no habrá nunca más un funcionario que choree. Eso, a mí la verdad que quisiera creer eso, pero no me da. La verdad que me gustaría creer eso, pero no me da, porque no lo veo en ninguna parte del mundo. La verdad es que no lo veo en ninguna parte del mundo. O sea, la derecha española, la derecha moral, católica, borbónica, ejemplar del Partido Popular, que decían Franco es un asesino, pero ahí se manejan los fondos, está metida en todos los escándalos que ustedes se puedan imaginar. Está metida en todos los escándalos, y de derecha, de centro y de izquierda, en todos lados. Entonces a mí me parece que hay un uso muy fraudulento del asunto. Pero yo tenía una pregunta para hacerte. Me pareció muy, bueno, la verdad que todo tu esfuerzo enorme para movilizar a Maquiavelo para pensar los diseños del capitalismo, realmente lo celebro y a todos nos interesó. Además, este siglo que fue organizado por el área de política, nosotros todo el tiempo intentamos aplicar estas herramientas teóricas a pensar nuestra realidad, que es un ejercicio que nos gusta mucho y que nos estimula mucho. Yo tenía una pregunta barra comentario sobre algo que, Ricardo también subrayó, que vos planteaste al principio sobre la construcción política kirchnerista, esta idea de que el kirchnerismo no tenía una lectura esencialista de la sociedad argentina y de las fuerzas políticas sociales, que tenía un programa mínimo, una voluntad política, y el otro, la alteridad política, era todo aquel que se opusiera a ese avanzar. Esa idea me pareció muy grande, muy sugerente, y quizás eso es lo que puede leerse como pura voluntad de poder muchas veces, ¿no? Porque se cinde la voluntad política del programa, de esas... Es cierto, yo no lo había pensado así. Esa conexión entre la pregunta de Ricardo y la afirmación es cierta. No, porque una vez se puede pensar, bueno, si todo lo que está enfrente es la alteridad, es el otro político, entonces... Lo único que vos querés es tener el poder. Exactamente. Que es cierto. Exactamente. Que es cierto. Se cinde la voluntad de poder de los principios, de las promesas estipuladas en el programa, como si alguna vez eso hubiera tenido algún valor. Exactamente. Pero es cierto, está bien. Esa es una que pensaba que como comentario. Ahora, la pregunta en todo caso que viene después es: ¿cuál pensás vos que ha sido la lectura política o los sucesivos diagnósticos políticos de las fuerzas políticas sociales que tuvo que hacer y que modificar el kirchnerismo en este ciclo de 10 años? Y muchas cosas. Yo estuve revisando, aparte de revisarlo a Nico, estuve revisando bastante a Néstor. Y parece otro mundo cuando Néstor asume. Yo mencionaría dos cuestiones. Las menciones, les hago un pequeño comentario, porque si no se va. Pero hay una desde el punto de vista político y otro desde el punto de vista estructural, que son correcciones sobre la marcha y correcciones fuertes, que al mismo tiempo recuperan una continuidad dialéctica, digamos así. Una es el famoso asunto de la transversalidad, que recién veníamos conversando informalmente. Cuando Kirchner asume,
Él dice, el sistema de partidos no representa nada, porque están peronistas, radicales, todos los partidos se convirtieron en maquinarias que no representan a la sociedad. Hay que ir a un sistema de partidos que se cinda entre la derecha y la izquierda, centro derecha y centro izquierda. Y a eso le llamo transversalidad. En general, cuando se habla en general en sentido crítico del supuesto abandono de la transversalidad por parte de Néstor, se olvida que la transversalidad no era un valor en sí mismo, sino que era justamente para producir ese realineamiento de la política. Porque él sabía que iba a haber una transversalidad de los otros, y la derecha peronista se iba a juntar con quien hiciera falta, y no pasó mucho tiempo hasta que eso se verificó, y él necesitaba extender sus apoyos del cuadrante izquierdo. Eso fue modificado, pero primero decir, fue modificado. Eso fue modificado porque la dinámica del ejercicio del poder, ¿qué mostró? Kirchner esgrime esto de la transversalidad a principio de su mandato, entre junio y agosto del 2003. Lo sigue después, pero en el medio, en la segunda mitad del año 2003, se hacen las elecciones provinciales. Y Kirchner, que había sacado 22% y había visto cómo el PJ había votado dividido en 3 y había visto cómo el radicalismo había sacado el 2% de los votos y los ex radicales se habían quedado con los votos que antes eran radicales, dijo, esto se fue al carajo, esto no existe más. Ahora, cuando la cosa va a la votación provincial, PJ 60, UCR 24, PJ 48, UCR 32, PJ y UCR. Entonces, el Congreso, que se termina eligiendo en cuotas, digamos, expresa el sistema político de siempre. Y el sistema político de siempre con la tradición de siempre del peronismo, que el que gana la elección conduce. Entonces se presta para una política de conducción. En el 2005 hace el gesto, el canto del cisne de la transversalidad, que es enfrentar a Duhalde y en la persona de Chiche Duhalde en la provincia, le gana con mucha amplitud Cristina, pero ese mismo triunfo, ¿qué ocurre? Desarticula al sector más duro del dualdismo y se va goteando todo lo que era dualdista, se va acomodando en los lugares que hay que acomodarse, porque para eso son peronistas, son políticos, digamos. Bueno, después viene la concertación ahí ya hay una experiencia más amarga y con alguna cuota de error fuerte, porque es la relación con el sector Cobos del radicalismo, que es cierto que Cobos lo termina de una manera penosa, pero que también es cierto que eso fue una expresión electoral que nunca, no llegó a tener, quizás el conflicto del campo lo vino a aportar, eso es un contrafáctico que no se puede saber, pero lo cierto es que nunca se construyó nada que supusiera que los aliados que te acompañaban empezaban a poder decir en el radicalismo, mirá qué bien me va a mí y qué mal te fue a vos, porque no había mucho de eso, esa es la verdad. Sin embargo, y ahí está la cuestión de la continuidad dialéctica, si uno piensa hoy el panorama de la fuerza de gobierno, para no hablar del partido de gobierno, el partido de gobierno sería el PJ, y el PJ no expresa toda la fisonomía, el dibujo del gobierno. Hay una cosa que se llama cristinismo, que todos aceptan que existe, algunos más contentos, como el tango, contentos o amargados, pero el cristinismo existe. Y el cristinismo es al mismo tiempo un sector del peronismo, y se va a ver ahora en las contiendas para armar las listas, que Cristina va a meter sus candidatos ahí donde se pueda, ya se dio eso en 2011, se dio a todo trapo, ahora hay que ver hasta dónde da la relación de fuerza, pero al mismo tiempo el cristinismo también es una especie de expresión de frente político, porque uno empieza a descubrir la presencia de Martín Sabater, Nilda Garrey, una enorme cantidad de nombres en distintas líneas de gobierno que no están en el PJ y que no vienen y que no forman parte de la historia del PJ como peronismo estructurado. Incluso hay algunos peronistas que nunca fueron del PJ o que hace 25 años se habían olvidado del PJ, porque la historia de la relación del PJ con la identidad peronista tampoco es una relación tan sencilla, ¿no? En un país donde vivimos la experiencia de los montoneros, para decir algo, ¿no? Para hacerla corta. Entonces yo creo que
que esa idea de la transversalidad y de la ruptura del sistema político en un centro derecha y un centro izquierda, yo creo que ha llegado, nunca estuvo tan vigente como ahora. Si uno acepta los términos en los que estamos hablando, en el sentido de darle este valor al proyecto de reformas kirchneristas, tiene que ser muy claro que del otro lado lo que va quedando es el centro derecha, a tal punto que las centroizquierdas que se ponen del lado de enfrente les pasa dos cosas: o se aíslan o dejan de ser centroizquierda. Si uno piensa en Pino Solanas aliado con Elisa Carrió y con las declaraciones públicas sobre todos los temas que más interesan en una dirección, bueno, la opción kirchnerismo-antikirchnerismo disolvió en un conjunto de cuadros la cuestión de las supuestas pertenencias del centro izquierda. Así, ese fue un diagnóstico frustrado, pero relativamente recuperado críticamente desde una posición que es la pelea por la hegemonía en el peronismo, que yo creo, estoy convencido de que es el alma de la posibilidad de la continuidad de este proyecto, lo cual no quiere decir que el kirchnerismo sea nada más que una forma, una breve primavera en la historia del peronismo. Eso es una historia que sería muy largo desarrollar. El otro gran tema que quizás hay en el público, estoy mirándolo a Ricardo, hay gente que lo podría explicar mejor, es el famoso asunto de la burguesía nacional y de la apuesta a encontrar una especie de vía intermedia entre una política de nacionalizaciones y de recuperación del patrimonio y el viva la pepa neoliberal, con empresarios amigos, con zonas grises que no se sabe dónde termina el Estado y dónde termina el amigo, y eso, el ejemplo YPF da por cerrado, el ejemplo YPF y el ejemplo de los ferrocarriles, en los dos casos, en un caso trágicamente cerrado y en otro también trágicamente cerrado, porque las pérdidas del balance energético son formidables, ¿no? Son errores fuertes de diagnóstico que además trágicamente no tienen una fácil solución, porque la burguesía dispuesta a poner en hombro un gran proceso de industrialización a la brasileña de los 60 y con mirada nacional, con capacidad para no ganar todo lo que quieren ganar a los 6 meses y no esperar al cuarto o quinto año, es como lo decíamos antes de la clase política. ¿Dónde los encontrás esos tipos? El Estado puede hacer parte del proceso, y también el Estado, creo yo, puede intentar crear entre paréntesis, algunas de las cosas que aparecen en las páginas de la corrupción también tienen que ver con esto. Todo gobierno que se enfrenta a poderes fácticos de la fortaleza y de la historia que tienen las grandes burguesías argentinas, necesita el acompañamiento de algún sector que en lo económico le responda, y eso no se consigue gratis. Digo, acá vamos, eso fue un proyecto en el que Perón tenía su burguesía, Chávez tiene su burguesía, tenían los venezolanos, tienen su burguesía. Es ese sector que acompaña. Es una incógnita muy grande el futuro de eso en un mundo no muy propicio para la construcción de sectores empresarios nacionales, en un nivel de extranjerización, de transnacionalización de la economía. Parece un juego de muy difícil desarrollo. Las nacionalizaciones, bueno, por ahí yo creo que el gobierno apeló cada vez más a las nacionalizaciones. La primera creo que fue la de Aguas Argentinas, si no me equivoco, la primera importante, hubo una de las radares, creo, ¿no? Correo. Pero las primeras se asumían, en general todas se asumen como necesidades. Ante el desastre se nacionalizan. Ahora, yo no sé si eso tiene por qué ser. Desde ya pienso que eso debería llevar a evitar el desastre y tomar medidas antes, ¿no? Pero ahí es un terreno en el que no tengo conocimiento empírico como para decir cuáles son las cartas que vos podés jugar para evitar jugar tu suerte a los grandes complejos agroindustriales transnacionales. No sé, Ricardo, ¿qué decís de esto? De esto, de la empresarios amigos, burguesía nacional, Estado, futuro. Y por lo que se ve es una apuesta mala, ¿no? Apuesta mala que desgasta el proyecto. Y ahora para el futuro, digo,
yo lo puse en el balance de los 10 años, yo digo, hay que desarrollar Estado, ¿no? Que no sé si está en el gen kirchnerista eso, pero si fuera Maquiavelo diría hagan eso porque si no... Estado estatizable. Claro, digamos, meterte en sectores clave, incluso en la provisión de ciertas cuestiones tipo alimentarias, ¿viste? Basta de que te estén diciendo te mando ganado, no te mando ganado, y ciertas cosas que me parece que habría que tener instrumentos. Junta de grano, junta de carne. Absolutamente, absolutamente, no te pueden estar haciendo lo que te hacen con el dólar. Pero por un tema de poder, lo digo, para que no te sigan extorsionando y... Si los convencés que es un problema de poder, claro, sale con fritas. Ahí está. Lo que pasa, yo creo que es un tema que da para otra discusión, para otra mesa sobre el tema, es cuando vos, que fue creo una de las grandes debilidades del ciclo, es cuando vos tenés la voluntad política y el horizonte político para que el Estado vuelva a ser un banco central, pero después no tenés las capacidades para gestionar eso. No, claro. Entonces, digo, eso pasa en un montón de áreas donde vos tenés una decisión política muy justa y una interpretación muy injusta. Pero muy injusta por la incapacidad de gestionar bien eso, digamos, ¿no? No tenés un Estado capaz, digo, no tenés agencias estatales que estén a la altura del norte político, de donde las coloca el norte político que conduce, digamos. Ahora, David, también hay que decir que hablando mundialmente, ¿qué proceso de construcción de Estado-Nación exitoso estamos viviendo? Como para decir, bueno, Venezuela no es un modelo para Argentina por muchas razones, no por razones ideológicas, qué malo que es el chavismo, sino por razones de orden estructural, de desarrollo. Pero Brasil, por ejemplo, es un país que en algunos sentidos involuciona en algunas cuestiones de la relación Estado-mercado. Esa yo creo que es el verdadero problema. Bueno, uno de los verdaderos que sea complejo no quiere decir que no le vamos preguntando todo, digamos. No al es contrario, claro. al contrario. Digamos, no hay una solución sencilla al problema, pero es uno de los grandes problemas, creo, de... A lo mejor se puede pensar en términos regionales también, ¿no? Ese puede ser un punto de la agenda regional, construcción de Estado, de potencia estatal, coordinando esfuerzos entre los países de la región. Pero también en eso hay que decir que no es fácil avanzar y no se ha avanzado tampoco, ¿no? Y no sé si ese es un problema argentino fundamental, yo creo que sobre todo brasileño. Y además tenés ahí el mal ejemplo de Europa, donde creas una burocracia extrademocracia, digamos, suprademocrática, que gobierna una región sin escrutinio público, sin un gobierno de tecnocracia, digamos, no electa también, ¿no? Puedes crear eso que tampoco es... Sí, también cambió nuestra mirada del asunto desde que se desarrolla la crisis europea, ¿no? Claro. Cuando yo en algún momento defendíamos la idea de la moneda común, por ejemplo, bueno, eso hay que, viendo lo que pasa. Ahora, sigue siendo maquiavelianamente un problema de poder, porque efectivamente tampoco es fatal que un proceso de regionalización termine en una burocracia tecnofinanciera, no es fatal, es un resultado de la lucha política eso. En Europa es un resultado de la claudicación de la socialdemocracia. Sí, no, la pregunta, vos decías en un momento, citando a Gramsci, que el Estado se sostiene no solo por coerción, sino también por consentimiento. ¿Cómo es esto en el tema, lo pienso, del plano de la lucha de medios, que sea de la instalación de un contrasentido, digamos, a los medios hegemónicos y también de la comunicación, sobre todo en los gobiernos de Cristina, a partir de la tan criticada cadena nacional, con una relación directamente, hablando en términos de Maquiavelo, príncipe-pueblo, digamos? Sí, la ley de medios tranquilamente podría ser publicada en el casillero de coerción. Porque generalmente cuando leemos a Gramsci, coerción, consentimiento es el lado bueno y coerción es el lado que... El policía bueno y el policía malo. Claro. Pero la ley es coerción. Cuando vos le decís a las obras sociales que tienen que atender el tema de la fertilización asistida, le están ejerciendo coerción. Y cuando le decís a Clarín que puede tener tantas licencias y no más, es coerción. Como se ve, la coerción no es de fácil ejercicio. La coerción demanda un tipo de relación de fuerza que la Argentina todavía no ha ganado, porque si Clarín todavía no se ha atendido en una sola emisora de ningún lado e insiste con no cumplir la grilla de cablevisión,
la coerción tiene... Este gobierno que se presenta como autoritario, como que no respeta las leyes, como que ahora resulta que Clarín no cumple la desconcentración, no cumple la desinversión, pero tampoco, porque ahí ellos dicen, eso es parte de la ley, porque nosotros estamos en una querella judicial y estamos esperando las resoluciones de la Corte Suprema, pero cuando no cumple la grilla de los canales de aire, de cable, yo directamente no cumple porque no cumple, digamos. La coerción es una fórmula muy fácil de enunciar, pero sobre todo cuando la coerción la ejerce un príncipe nuevo que transforma, no es nada fácil de concretar. El consentimiento es más complejo todavía. El consentimiento tiene que dar cuenta de que esta es una sociedad. Yo creo que se transformó mucho culturalmente la sociedad desde 2001 hasta acá. Hay cosas de las que estamos hablando nosotros y de las que suelen hablar algunos personajes del Estado, del gobierno, que no se hubieran podido ni enunciar en el 2001. Y eso fue, como diría Maquiavelo, para eso fue necesario que Argentina llegara al punto que llegó en el 2001. Ahora, el consenso neoliberal, individualista y digamos desentendido e insolidario tiene unas huellas profundas y un anclaje extraordinario en la sociedad argentina. Yo lo saco un poco de la discusión gobierno-no gobierno, aunque como decía Gramsci es el príncipe divide todos a favor o en contra del príncipe, pero si vos pensás en el discurso político, la latiano-caceronista, digamos, vas sacando la parte que ataca al gobierno, los valores que ponen en acción, los valores que ponen en juego, la revisión del tema, en sectores, no digo que todos compartan, pero lo que uno ve, la dictadura ya no es tan mala, la privatización tampoco es mejor la privatización que el chodeo. ¿Qué te importa los negros del conurbano que no trabajan y el Estado los paga para que después los voten? Digo, esto no es una huella. La sociedad argentina no era así, para las personas que tienen menos de 40 años, diría yo, no era así, no era así. En estos días lo estoy conversando mucho con el tema del fútbol. Las hinchadas que se quieren matar, mejor que pierda el otro, que se vaya al descenso. No era así la sociedad argentina. La sociedad argentina entre el 45 y el 75 desarrolló un concepto de pertenencia y un concepto de derechos, y digo hasta el 75, pasando por toda la experiencia de los años 60, donde gobernaron gobiernos corruptos, débiles, manipulados, aún gobiernos militares. No se pudo tocar el humus del igualitarismo, de la ciudadanía social, de los derechos del trabajo, de los derechos del descanso, de la jubilación, no se lo pudo tocar hasta 1975-76. Siempre digo 75-76 para no olvidarnos de la responsabilidad histórica del Rodrigazo, de todo el comienzo de lo que fue después el plan de Martínez de Oz. Entonces, ahí hay huellas, estamos hablando de 30 años de historia, estamos hablando de miles de muertos, de perseguidos, de personas que no pudieron insertarse en la vida laboral por pensar distinto que esta forma hegemónica, que además sigue siendo hegemónica en el mundo. Es increíble, parece una cuestión de esquizofrenia, que la misma gente que dice qué problemas que hay en España, qué problemas que hay en Portugal, en Italia, mirá qué mal la están pasando, cuando pasás el problema de la austeridad, el problema del control del gasto, el achicamiento del gasto, el achicamiento del Estado, quieren hacer en Argentina lo que están haciendo en España. Quieren hacer los mismos tipos que se conduelen de la realidad de España, quieren hacer en Argentina lo mismo que están haciendo en España, que no se sabe de qué manera terminaría distinto en Argentina. Entonces, hay el consentimiento no es exclusiva, y yo diría algo que es incorrecto, no es primariamente racional. Porque si yo estoy diciendo que un tipo que dice una cosa de lo que pasa en Europa, a continuación dice lo mismo en Argentina, lo contrario en Argentina, de racional eso no tiene nada. Hay cuestiones de orden primitivo, de orden de miedos. Los miedos son construcción de consentimiento. Los miedos. El consentimiento a la política impositiva
también se refuerza con la coerción. El miedo a que alguna vez te empiecen a cobrar ganancias teniendo sueldos estratosféricos, ese miedo forma parte del consentimiento hasta que no se instale la idea de que el tipo que evade impuestos la paga. No hay forma de aplicar la coerción impositiva. Tiene que, por eso el tema de la religión viene a cuento del tema de la religión en el sentido de religar, de tener principios que nos comprometen a todos, que uno sabe que tal cosa no se hace, eso no se hace, no se discute, no se hace. Hoy el tema de los impuestos, rascamos un poco, no está. El impuesto es la presencia del Estado, porque si yo lo que trato es de no cumplir con mis obligaciones, estoy consciente o no conscientemente restándole fuerzas al Estado. Entonces esas son cuestiones que a mí me parece que se va a necesitar. Ahora se habla de una nueva década. Yo soy enemigo de esos clichés, pero estoy seguro de que hay de que se necesitaría una continuidad muy larga y muy profunda, no solo larga, sino de profundización en algunos temas, para que podamos hablar por lo menos de una disputa pareja ya ni siquiera con la ideología, con el reflejo individualista y parasitario que hay en grandes sectores de las burguesías y de las clases medias argentinas, que además también lo tienen los sectores populares. La estrategia de salvarse como se pueda, que no existía en la década del 60, donde el sindicato, la organización social, la organización popular eran el alma de la vida popular. Y si uno sigue estos argumentos y piensa, ¿por qué el problema de la inseguridad? ¿Por qué el conurbano hoy este lugar, cuando vos estás hablando de la ciudad de Buenos Aires, el estereotipo lo sitúa en el lugar de la inseguridad? ¿Y por qué se instala el estereotipo de la inseguridad? No tendrá nada que ver con la desaparición del Estado de los 90, con la pérdida del trabajo, con la disolución de la Argentina industrial, con la conversión de los trabajadores sindicalizados en pobres y en marginales. Esto no es, cuando se habla de que en 10 años no pudieron resolver esto. Hay veces que nosotros mismos con todo derecho decimos en 10 años no se resolvió esto, la verdad es un error. Pero a veces que aparece como un comodín en la argumentación, pero esto ya es del kirchnerismo, este problema ya es del kirchnerismo, los ferrocarriles ya son un problema del kirchnerismo. El plan Larkin es del año 62, el plan de destrucción de los ferrocarriles, de la historia del ferrocarril argentino, empezó en el 62, pasó por todos los gobiernos, se fueron levantando rieles y destrucciones y hasta llegar al menemismo, que fue la destrucción total. Ahora, se podría haber hecho mejor, recuperar las vías, recuperarlo, seguramente. A lo mejor no se puso la cosa en una jerarquía, a lo mejor no alcanzaron los recursos, no alcanzaron las posibilidades, nunca se sabe cuál es la causa. Pero no solamente en el plano de la recuperación material, en el plano de la recuperación del espíritu colectivo, no de una unanimidad donde todos pensemos igual, pero de cierta construcción de un mapa fuera del cual no hay, evasión impositiva no hay, truchaje con trabajo en negro. El trabajo en negro tiene también una parte de especulación de sectores populares, está contaminado, pero básicamente el trabajo en negro es lo mismo que la evasión impositiva, es vivir afuera de la colectividad, del Estado, ¿no? Podríamos decir entonces que hay una especie como que todavía está construyendo un contradiscurso, digamos. Sí, se está construyendo, no, yo creo que yo me asombro más bien por lo mucho que se hizo. Y además las miradas de las personas que vinieron, que tuve oportunidad de hablar, que vienen de otros países, el debate político argentino ha construido temas, ha desnaturalizado temas, ha sacado temas de lo natural, de las desigualdades de género, de las desigualdades sociales, del trabajo doméstico, del trabajo de los peones rurales. Aquello es como una cosa de excavar en capas que debajo de una hay otra, y debajo de la otra hay otra, porque son 30 años donde se repartieron la Argentina. Tengo dos cuestiones. La pregunta para dejarlo casar un poco también. No, yo no tengo problema. Listo, bueno.
Pero uno tiene que ver con la independencia económica y tratar de relacionarlo con cómo Maquiavelo veía esto del ejército propio, ya digamos después de varios siglos, en este caso casi digamos 5, pero quizás pueda haber cambiado antes. Lo económico tiene un papel quizá por encima de lo mitad, bueno, depende, ¿no?, de la perspectiva, pero sí tiene algo muy importante y digamos quizá pueda representar una parte de esa fuerza que representaba el ejército propio para Maquiavelo, ¿no? Entonces el financiamiento, como puede ser la recuperación de los fondos jubilatorios o la creación del Banco del Sur, si tiene algo que ver con eso de tener una fuerza propia a nivel local, con el gobierno y regional. Sí, yo sacando, voy a hacer un giro con el tema de la lucha contra el economicismo. Una cosa es la lucha contra el economicismo y la otra es la ignorancia de la importancia que tiene la economía. Gramsci decía que él hablaba en esos términos que inventó él, no lo sacó de nada, decía, voluntad nacional y popular significa reforma intelectual y moral, que es lo que hablábamos recién, cambio cultural. Ahora, decía Gramsci, el modo en que se presenta en la historia la reforma intelectual y moral es un programa económico. Daba vuelta a las supuestas relaciones de base y superestructura. Él decía, Gramsci, Maquiavelo, el pragmatismo lúcido, no sé si la palabra pragmatismo le va, pero entendemos, el realismo lúcido, ¿cómo vas a hacer vos para modificar actitudes culturales, formas civilizatorias, si dejás intacto el modo en que se reparten los recursos, si dejás intacto la propiedad de las grandes fuerzas productivas? Si eso no se toca, sos un payador perseguido, digamos, ¿no? Hay que portarse bien, pagar los impuestos, ¿no? Pero si vos decís, esta plata que iba para los dividendos de los grandes inversionistas en las AFJP, ahora va una parte para mejorar los ingresos de los jubilados, pero va para procrear, va para... Estás haciendo una señal muy fuerte, y efectivamente el ANSES, el Banco del Sur, acepto tu optimismo, yo también soy históricamente optimista de todo lo que sea del sur, pero todavía el sur también existe, pero no se demuestra. Y creo, sería para otra conversación, pero creo yo que el Estado y la burguesía brasileña tienen mucho compromiso con esta cosa, ¿no? De por qué nos pasamos de tanta palabra a algunos hechos un poco más reales. Pero creo efectivamente que el modo que se distribuyen los recursos, en definitiva, es un problema cultural. Pero no casualmente, la gran concentración de Néstor Kirchner en los primeros años fue con el cuadernito, la virome y el cuadernito, cuánta plata está llegando de los planes sociales. El plan Jefes y Jefas, de Argentina Trabajo, todo eso, pero contado, y eso era también la política del kirchnerismo. Es interesante, no se puede contar del todo, pero Tomada contaba que Kirchner le decía a esto tachalo que no corresponde, le estamos dando de más a esto, fíjate que entonces Tomada cumplía, tachalo. Al rato se ve que había un replanteo por algún problema que había, lo mismo que antes no, pero dales hasta acá. Todo la distribución de los recursos es básica en la política. El poder que no tiene recursos, y vos hiciste bien la comparación del ejército con poder económico, porque el profeta desarmado de nuestra época no es el que tiene que pedirle ejércitos a los vecinos, no existe más eso, nadie le pide ejército a los vecinos para hacer una guerra. Lo que sí existe es tener que pedirle al Fondo Monetario para poder pagar las jubilaciones o para, ¿no? Entonces ahí hay efectivamente ese impulso patriótico que Maquiavelo pone en el ejército, nada menos que en el uso de las armas, hoy se expresa
cardinalmente en el problema de los recursos propios y la distribución interna de los recursos propios. La distribución de los recursos propios es un mapa de la política que vos estás haciendo. Es un mapa. Si los recursos propios van a los sectores asalariados, a los jubilados, a los desocupados, a las madres que no tienen recursos de trabajo formal, etc., vos estás dibujando tu mapa, tu núcleo principal donde vos querés afirmarte. Y eso es maquiaveliano. Maquiavelo decía, están los pobres, está el pueblo y están los nobles. El príncipe se tiene que hacer amigo del pueblo. La amistad es con el pueblo, porque el pueblo no quiere oprimir. El pueblo, todo lo que quiere el pueblo es que no lo opriman. En cambio, los nobles siempre tienen una direccionalidad a oprimir. Está dicho en otras palabras, está dicho en los discursos de la década de Tito Livio y también en el príncipe. Claro, en el príncipe eso está dicho al lado de que, bueno, si el príncipe tiene que ser, se pregunta si el príncipe tiene que ser temido o amado. Y entonces Maquiavelo dice, siempre que se pueda, tiene que ser amado. Ahora, si no se puede, tiene que ser temido. Entonces, pensaba en la famoso argumento, pensando en Maquiavelo, imaginándome a Maquiavelo, pensaba en el famoso argumento de, pero Kirchner se tira contra el grupo Clarín, pero Kirchner fue amigo de Clarín. En los primeros años no se metió con el grupo Clarín. Se metió después cuando Clarín intentó joderlo con el tema del poder. Maquiavelo, me lo imagino riéndose y uniendo los 5 dedos y diciendo, ¿y qué quería que hiciera el príncipe? Que el príncipe se meta con todos los malos, que los malos los decida él con un acto de voluntad, que decida él ponerse en contra de los otros con un acto de voluntad. Eso es lo contrario de la política. La política es engrandecer tu espacio, y el que se va oponiendo, ¿qué va a hacer? Hay que enfrentarlo. Sí, sí. Estaba pensando en el momento que en la pregunta anterior sobre el consentimiento y la religión, algo tan importante para sostener la estructura política, que justamente la crítica ética, la crítica moral al sistema, al kirchnerismo, tiene que ver con esta disputa de una moral anterior, este neoliberalismo, esta moral individualista, que es un poco por eso el acusar la estructura, digamos, de corrupción, de las quejas de los cacerolazos y demás, responden un poco a esa viejo estructura religiosa, consentimiento, me parece a mí, sí, totalmente, frente a otra posición, y esto es un campo de disputa. Así es. Entre una nueva cultura que busca, por lógica, otro consentimiento, otra pena de consentimiento, y una vieja estructura que se desarrolla justamente después del 75 y que se impuso fuertemente en la década del 90, y que bueno, por eso toda la crítica que va hacia cualquier actividad moral, que va desde la corrupción hasta si se hizo el voto Cristina o si... Digo, como visto algo de una moralina. Pero también tiene una respuesta ética, porque la patria es el otro, es una respuesta ética. Sí. A mí, yo también se me quedó una cosa vinculada con esta pregunta en el tintero que le doy, que creo yo que le doy que hay que darle mucha importancia, que es el tema de la historia. La historia. No porque haya que armar una historiografía que justifique el kirchnerismo, pero sí la necesidad de crear afecto, vínculo cultural y moral con ciertos acontecimientos y con ciertos personajes de la historia, revisar no para convertirlos buenos en malos, pero para repensar críticamente por qué Argentina fue lo que fue, en lo bueno y en lo malo. Porque, digamos, la discusión que hoy hay en el terreno de los historiadores, en el terreno académico, es un sector que se opone a la construcción de un relato histórico donde hay buenos y malos, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo, pero toda la historia que estudiamos nosotros era una historia de buenos y malos. Lo que pasa es que lo que no te gusta es que cambiaron, los buenos pasaron a ser malos y los malos, cosa que tampoco hay por qué hacer.
Pero es obvio que una cultura política subyugada en términos historiográficos, vamos a decir, el pensamiento historiográfico nacional es un pensamiento subordinado en la historia. Subordinado no solamente en términos angelicales, espirituales, los recursos, la plata que se pone para investigar ciertas cosas, la hegemonía liberal, en este caso, no necesariamente neoliberal, liberal, no es una hegemonía que surge del resultado de los debates teóricos académicos. Es cómo se reparte la plata para las investigaciones y quiénes son los que se quedan con la plata. Y ahora nos vamos enterando de que algunas histerias incontenidas tienen que ver con que se redistribuyeron recursos. Sí. Ahora en La Plata ponen a todos profesores kirchneristas. Bueno, hay más kirchneristas que antes, sobre todo porque antes el kirchnerismo no existía, ¿no? Pero hay más kirchneristas que antes, pero ¿por qué no tiene que haber más kirchneristas o menos? ¿Cómo es el problema? Después el tema de los concursos. Yo estoy en contra de la manipulación de los concursos. Ahora, no nacimos en un reposo, no creemos que todos los tipos que hicieron su vida con grandes proyectos lo hicieron porque son los más lindos y los más inteligentes, ¿no? En la política siempre hay un grado de arbitrariedad. Yo creo que hay algo, yo creo que Maquiavelo no estaría en desacuerdo con lo que estoy diciendo, que hay un grado de arbitrariedad que forma parte de la batalla política legítima. Ahora, obviamente, la persecución no forma parte de lo legítimo, la discriminación no forma parte de lo legítimo, pero sí la corrección del rumbo de la inversión en el sentido que tu religión civil, laica, lo demanda. Si vos no haces eso, ahí te comportás como un profeta desarmado. No, vamos a mantener el CONICET, le vamos a respetar todas las cosas que ha venido haciendo en los últimos 40 años. Entonces, olvídate de tener una fuerza propia de crecimiento ideológica y política. Esto puede sonar mal, pero es como todas las cosas que se inspiran en Maquiavelo. Todas las cosas que uno lee o escucha de Maquiavelo, la primera vez que las leo o las escucha les parece mal. Es así. En primera lectura de Maquiavelo, y yo sabía que ahí había verdades escondidas y profundas, fue este tipo, ¿de dónde sale? Todo mal, todo crueldad, todo. Y después cuando uno ya vive un poco más, reconoce lo que vive, porque a veces uno cree que vive, sobre todo en política, una realidad que no es la que en realidad vive, ¿no? Cuando empieza a ver de dónde sale el poder, de dónde salen los poderosos, de cómo se distribuyen los recursos, cómo se hizo siempre eso. Eso es subsidiario de un tema maquiaveliano, el poder, que en el itinerario kirchnerista yo lo simbolizaría con una virome vica. Bueno, muchas gracias por el tiempo. No, gracias. Para los